Bendiciones, hermanos y hermanas. Gusto de saludarles nuevamente en este día, miércoles 17 de septiembre. Agradecidos con el Señor que nos permite llegar hasta sus hogares. Damos gracias a Dios y agradecemos también por su vida, porque usted está dedicándola a estudiar con nosotros la palabra de Dios. Le deseamos muchas bendiciones. Le deseamos que la paz del Señor le acompañe hoy. Y gracias por apoyarnos en la obra de Dios que hacemos. He estado pidiendo ayuda para construir la acera, banqueta o sidewalk para que nuestros pacientes caminen cuando salen a ejercitarse en el centro de estilo de vida. Y gracias a Dios, algunos de ustedes han respondido generosamente, han compartido esas ofrendas que necesitamos para avanzar en la construcción de esa acera o banqueta, como le llaman en algunos lugares. En otros lugares le dicen vereda, le dicen senderos, le dicen, en mi país le dicen acera. Aquí en Estados Unidos, pues es sidewalk. Y allí es donde nuestros pacientes hacen sus caminatas, gracias a los que han apoyado. Voy, voy a seguir pidiendo ayuda porque no hemos terminado. Así que no se cansen de oír que necesitamos ayuda para hacer la obra. Después que Amy Dimas comparte el versículo de memoria, allí dejaré el, el anuncio de que sigan apoyando la obra. Recuerden, hermanos, que con diezmos nosotros predicamos el Evangelio en 4 canales de televisión y radio. Con ofrendas o donaciones atendemos a los enfermos gratuitamente y construimos ese sidewalk que estamos pidiéndoles que nos ayuden. Y también vamos ahí avanzando de a poquito con la construcción de nuestra escuela tipo Madison, que va bien despacio porque no son muchas las ofrendas que entran, pero ahí vamos despacio haciendo lo que el Señor nos vaya permitiendo hacer. Muchas gracias a los que apoyen este día, después que oigan la invitación que formalmente ya les haré en el anuncio, después que Amy Dimas nos comparta el versículo de memoria. Adelante, Amy, compártanos el versículo, por favor. Bueno, el versículo para memorizar de hoy, miércoles 17 de septiembre del 2025, es segunda de Pedro 3:18 y se los comparto y dice así: Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Una vez más, segunda de Pedro 3:18. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Y así les reiteramos la invitación a poder hacer el esfuerzo a día irse memorizando estos hermosos versículos que son de gran bendición para cada uno de nosotros, y así durante todo el día poder estar repasando estas hermosas palabras en nuestra mente. Que el Señor les siga bendiciendo el día de hoy. Y ahora quiero invitarles a que nos sigan apoyando para hacer la obra de Dios en nuestro ministerio, Centro de Estilo de Vida Los Tres Ángeles, donde a los enfermos les atendemos gratuitamente con los remedios naturales de Dios. Uno de los remedios naturales es el ejercicio. Y en la pantalla les pongo una banqueta, sidewalk, acera, vereda o sendero, como le llaman en diferentes lugares, para poder caminar, donde los pacientes puedan hacerlo sin ningún peligro de doblarse un pie, ya que estamos en el campo. Esta acera o sidewalk o banqueta va a ser de 700 pies y necesitamos ayuda para poder construirla. Agradecemos profundamente
a aquellos que quieran solidarizarse con los enfermos que vienen aquí a Shepherd, Texas, a nuestro centro de estilo de vida, y que quieran mandar una ofrenda especial para que hagamos esta acera o banqueta que va a costar mucho dinero porque son 700 pies de largo y el concreto pues es bastante caro. Aquí en Estados Unidos cualquier cosita que tú hagas, por pequeña que sea, se lleva muchísimo dinero. Y como nuestro ministerio, ustedes saben, es sin fines de lucro, aquí no hacemos negocio de lo que ofrecemos, excepto la librería Los Tres Ángeles, que siempre ha estado y que tiene sus suplementos naturales allí, pero lo que es en sí el sanatorio, el centro de estilo de vida, todo lo que ofrecemos es gratuitamente. Y los pacientes que han venido aquí ya por cientos y cientos en los últimos 3 años pueden comprobarlo y han mirado cómo hemos comenzado la banqueta, pero la hemos parado por falta de recursos. Y es aquí, hermano, donde quisiera pedirle a todo aquel que es generoso de corazón a que nos comparta una ofrenda especial para que hagamos esta banqueta que va a costar mucho, va a costar miles de dólares. De antemano les agradezco la solidaridad que ustedes puedan tener con esta obra que hacemos. Puede enviar cheque o money order al P.O. Box 669, Shepherd, Texas 77371 a nombre de Iglesia Advenimiento. Puede enviar por CEL al 214-881-4029. Puede también llamar a ese número y darlo en el instante de su tarjeta de débito o crédito. Como también puede ir a paypal.com y buscar la cuenta que se llama Iglesia Advenimiento con el correo asociado los tres ángeles irving@gmail.com. Esto lo pueden hacer desde cualquier parte del mundo. E igualmente pueden enviar por Western Union, MoneyGram, RIA, transferir de banco a banco. Llámenos al WhatsApp más 1-214-881-4029 para darles más detalles y de antemano muchas gracias por ayudarnos a construir esta acera, como dije, o banqueta, donde los pacientes puedan caminar fácilmente, especialmente aquellos que están en una condición que no lo pueden hacer como debiéramos. Muchas gracias a todos los que nos apoyen. Que Dios les bendiga. Y ahora quiero aprovechar para invitarle a que venga a adorar a Dios con nosotros en la Iglesia Advenimiento del Séptimo Día Los Tres Ángeles de Houston, Texas. Estamos ubicados en el 1023 Harbor Street, Houston, Texas 77020. Rentamos en el templo Pentecostés Los Lirios. Allí todos los sábados desde las 9 en adelante nos congregamos para adorar a nuestro Dios. Su servidor va a estar, por la gracia de Dios, predicando un mensaje que pueda ayudarnos, hermanos, a acercarnos más al Señor y a prepararnos para su segunda venida. No siempre predico en Houston todos los sábados porque tengo que visitar las demás iglesias, pero este sábado es el día que el Señor me permite, por su gracia, compartir con los hermanos la adoración a nuestro Dios. Pero usted que mire el canal 57.10, no se quede en casa. Venga y adoremos juntos a nuestro Dios. Exaltemos aún a su nombre, como dice la Escritura. Desde las 9 de la mañana le esperamos. Repito la dirección: 1023 Harbor Street, Houston, Texas 77020. Rentamos en el templo Pentecostés Los Lirios. Y este sábado es el día que Dios hizo para adorar su nombre. Y a mí me va a dar mucho gozo y alegría estrecharle su mano, darle a usted ese saludo en nombre de mis hermanos de la Iglesia Advenimiento. Y hermanos, el Señor nos va a bendecir, así que no falte, le esperamos este próximo sábado. Y ahora está otra vez Nisi Herrero y D'Angelo Barry, listos para compartir con ustedes y con su servidor el estudio de la lección. Bienvenidos, muchachos, ¿cómo están? Muchas gracias, muy bien, gracias. De nuevo aquí para seguir estudiando y esperamos, como siempre, que sea de bendición para cada uno de los que nos oyen y nos ven. Mucho gusto estar aquí con ustedes en este día, y le pedimos que
se mantengan con nosotros hasta el final de esta lección porque les será de mucha bendición. Amén. Vamos a orar. Voy a pedir a D'Angelo que haga la oración, por favor. Padre nuestro que moras en los cielos, te damos muchas gracias por este día. Te pedimos, Señor, que nos bendigas y que nos ayudes a poder explicar esta lección para que la gente la entienda y que nos ilumines y que ilumines a la gente que la estudia. En tu nombre, amén. Amén. Jesús arrestado. Ya pasó su agonía. Ya esa angustia profunda lo ha llevado hasta sudar gruesas gotas de sangre. Ya el ángel Gabriel vino a fortalecerlo y ahora va a enfrentar a sus enemigos. Viene la turba para arrestarlo. ¿Y quién lideraba a ese grupo que vino a arrestar a Jesús? Nisi. Bueno, vamos a verlo en Juan 18. Vamos a Juan 18, los versículos 2 al 5. Dice de la siguiente manera. Y también Judas, el que le entregaba, conocía aquel lugar, porque muchas veces Jesús se había reunido allí con sus discípulos. Hace un par de días leímos Juan 18:1, donde Jesús termina su oración intercesora por los discípulos y se dirige hacia el huerto del Getsemaní. Así que cuando dice que Judas, el que le entregaba, conocía aquel lugar, se está refiriendo al huerto de Getsemaní, donde ya Jesús ha orado 3 veces y los discípulos están allí durmiendo. Entonces a eso es que se refiere Juan cuando escribe estas palabras. Judas, pues, tomando una compañía de soldados y alguaciles de los principales sacerdotes y de los fariseos, fue allí con linternas y antorchas y con armas. Pero Jesús, sabiendo todas las cosas que le habían de sobrevenir, se adelantó y les dijo, ¿a quién buscáis? Les respondieron, a Jesús Nazareno. Jesús les dijo, yo soy. Y estaba también con ellos Judas, el que le entregaba. Vemos aquí que Judas era el líder que estaba guiando el grupo de soldados, de alguaciles, de fariseos y de sacerdotes hacia donde estaba Jesús para arrestarlo. Fueron allí con linternas y con antorchas y con armas, también nos dice el versículo. Pero, dice el versículo 4, Jesús, sabiendo todas las cosas que le habían de sobrevenir, se les adelantó y les hizo una pregunta. Les preguntó, ¿a quién buscáis? Cuando ellos respondieron a Jesús Nazareno, Jesús utilizó el título que había usado cuando habló con Moisés desde la zarza ardiente, yo soy. Y estaba también con ellos Judas, el que le entregaba. Jesús aquí le estaba demostrando a Judas y a todos aquellos quienes le acompañaban que él no era un ser humano cualquiera, él era el Hijo de Dios, él era el gran yo soy. Él quería que ellos estuvieran claros acerca de eso, que cualquiera fuera su propósito, ellos estaban tratando con un hombre que no era común, era el Hijo de Dios. Pero cuando leemos esa frase que dice que se adelantó, allí nosotros miramos, hermanos, al Señor teniendo control de la situación. Él es el que hace, Él es el que se adelanta. Él es el que pregunta, ¿a quién buscáis? Me gusta esto de Jesús, cuando dice que se adelanta. Oh, hermanos, el Señor está al control siempre de todo lo que pasa en este mundo. Nunca se nos olvide esa parte, hermanos, que al Señor no lo sorprende nada. Los eventos no lo sorprenden a Él. Él tiene control de la situación. Mire que Él no dejó que la situación lo controlara a Él. No era fácil lo que venía. No era fácil a quien estaba enfrentando. Eran sus enemigos. Sin embargo,
Él no deja que eso lo controle. ¿Qué pasó con los discípulos? Usted ya sabe. Salieron huyendo, lo dejaron solo. A ellos la situación los controló. El enemigo los controló. En cambio, Jesús no. Él controla la situación. Se adelanta y pregunta a quién buscáis. Yo soy, el gran yo soy, hermanos, hablándoles. Qué hermoso esto. Jesús es el que siempre va a controlar nuestra situación, por muy difícil que sea. Yo no sé cuál es el enemigo que usted va a enfrentar en algún momento o esté enfrentando. No sé, hermano, qué tipo de prueba es la que usted está enfrentando o va a enfrentar más adelante. Sí sabemos bíblicamente por las profecías que nos espera la prueba más difícil, como es la de la ley dominical, si estamos vivos cuando se imponga. Y por supuesto ese gran tiempo de angustia, si estamos vivos cuando también tome lugar. Pero si usted hace de Jesús ahora su amigo, su compañero, recuerde que Él tiene el poder de tomar control de cualquier situación. Y con Él usted puede soportar, con Él usted puede enfrentar. Así que si usted no puede controlar las cosas que están pasándole o las que van a pasar, recuerde que Jesús sí, Él tiene control. Y solamente pídale entonces ayuda y aférrese de Él. ¿Y qué ocurrió, D'Angelo, con la turba enfurecida cuando Jesús se identificó ante ellos? Bueno, leamos Juan 18:6 para descubrirlo. Juan 18:6 dice, cuando él les dijo, yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. Esto me llamó la atención porque una palabra, bueno, dos, que dijo Cristo, hizo que todos esos hombres armados y sacerdotes cayeran al suelo. Eso nos da un destello del poder que tiene Dios y su Hijo Jesús y el Espíritu Santo y los ángeles, que con dos palabras pueden tumbar a tanta gente. No cabe duda, hermanos, que la palabra de Cristo tiene poder para todo. ¿Se acuerda usted cuando Él dijo, sea la luz? Y entonces en este mundo apareció la luz. Descúbrase lo seco, sepárense las aguas, produzca la tierra hierba verde. Cada palabra era poderosa. Y aquel centurión romano, cuando tenía a su criado enfermo, le dijo, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarle. Aferrándose a la palabra, porque la palabra de Cristo tiene poder. Y como dice D'Angelo, una sola frase, yo soy, y los tumba. Oh, mis hermanos, es poderoso el Señor. Tenemos un Cristo todopoderoso. Por eso dijo Pablo, todo lo puedo en Cristo, dijo que me fortalece, porque Él es fuerte, Él es todopoderoso. Mire quiénes se habían unido aquí. Se había unido el poder civil con el poder religioso, porque habían llegado los representantes de Roma a través de la guardia. Se dice que estos eran los que pertenecían a una fortaleza llamada Antonia, estos soldados romanos, pero les acompañaban también guardias del templo, alguaciles, es decir, la guardia de la iglesia, el brazo, digamos, eh, militar de la iglesia. Ahí estaban también, en representación de los fariseos y de los sacerdotes. Ahí estaba, hermano, la religión unida con el Estado para venir y apresar a Jesús. No se le olvide que usted también y yo vamos a enfrentar, si estamos vivos, a la religión unida con el Estado. Nosotros vamos a ver también al poder civil unido con el poder religioso, buscando, hermanos,
apresarnos, buscando obligarnos a que aceptemos la marca de la bestia. Está escrito, hermanos, está escrito que la iglesia y el Estado se unirán, pues solamente así impondrán esa ley dominical. Pero cuando vengan por nosotros, cuando vengan sobre nosotros, acuérdese usted, con Jesús seremos más que vencedores y tendremos control de la situación. No nos afligiremos, no nos desesperaremos, no entraremos en temor, no empezaremos a gritar de miedo, no, porque el Señor va a estar con nosotros. Y con el Señor también vamos a controlar aquellas emociones, porque el Señor se va a encargar de eso. Esto me hace tener seguridad y tener esa certeza de que si he de estar vivo, enfrentaré lo que sea. Y si ya es del Señor, que me agarren, que me capturen, que me metan preso o lo que me tenga que pasar, hermano, hermana, no tendré miedo, porque el Señor estará conmigo y Él tendrá control de la situación. ¿Recuerda usted cuando los mártires eran llevados a la hoguera? Ahí está escrito en el conflicto de los siglos, de aquel mártir que dijo, no enciendas la hoguera aquí por atrás, enciéndela aquí por delante. Y miró cuando encendieron la hoguera y comenzó a cantar. Y mientras las llamas lo iban quemando, él cantaba. Y lo único que apagó la voz de él fueron las llamas. Pero murió cantando. ¿Quién tenía control de aquella situación? Cristo en esa persona, en ese mártir. Así será, hermanos, con nosotros también. Y en su poder también Él va a hacer cosas maravillosas, porque, por ejemplo, dice el Espíritu de Profecía que cuando nos anden persiguiendo, dice, algunos de ellos van a sacar sus espadas para matarnos, pero cuando saquen sus espadas, dice, se les van a quebrar como cuchillos. Es una manera de decir, el armamento no les va a funcionar. El Señor se va a encargar de que se encasquillen los fusiles, o yo no sé, hermanos, qué va a pasar. O de repente le jalan el gatillo y no dispara. El Señor va a hacer cosas maravillosas, porque el Señor tiene poder. La turba enfurecida, cuando Jesús se identificó ante ellos y dijo, yo soy, cayeron al suelo. Su palabra es poderosa, hermanos. Cristo tiene poder y debemos, por lo tanto, fortalecernos en esto. Nisi, el don de profecía, ¿qué nos dice al respecto? Dice si el deseado de todas las gentes, la página 644. No se veían en Jesús huellas de su reciente agonía cuando se dirigió al encuentro de su traidor. Adelantándose a sus discípulos, dijo, ¿a quién buscáis? Contestaron, a Jesús Nazareno. Jesús respondió, yo soy. Mientras estas palabras eran pronunciadas, el ángel que acababa de servir a Jesús se puso entre él y la turba. Una luz divina iluminó el rostro del Salvador y le hizo sombra una figura como de paloma. En presencia de esa gloria divina, la turba homicida no pudo resistir un solo momento. Retrocedió tambaleándose. Sacerdotes, ancianos, soldados y aún Judas cayeron como muertos al suelo. El ángel se retiró y la luz se desvaneció. Jesús tuvo oportunidad de escapar, pero permaneció sereno y dueño de sí. Permaneció en pie como un ser glorificado en medio de esta banda endurecida, ahora postrada e inerme, es decir, sin armas, a sus pies. Los discípulos miraban, mudos de asombro y pavor. Me interesa que Jesús, aunque tuvo oportunidad de escapar, dice aquí que permaneció sereno y dueño de sí. De nuevo, como estaba diciendo el pastor, el Señor estaba en control de la situación y ya había entregado su voluntad a la de su Padre. Ya había aceptado el sacrificio, la humillación. Así que no tomó esta oportunidad para huir, para escapar, sino que permaneció sereno y dueño de sí. En medio de las tribulaciones, en medio de las pruebas, el Señor nos promete su paz. Y me impresiona muchísimo el dominio propio que Jesús tuvo en esta situación.
Em, Estas palabras, esta glorificación realmente le dejaron saber a la turba entera y aún a Judas que no estaban lidiando con un hombre cualquiera. Era algo para que ellos pudieran ver que Jesús era el Hijo de Dios, una prueba irrefutable de la divinidad de Jesús, a quien estaban a punto de entregar. Era una prueba a favor de ellos si ellos decidían ya no arrestar a Jesús, o en contra de ellos si aún así decidían hacerle esta violencia al Hijo de Dios. Pero Nisi y D'Angelo, por favor, contésteme cada uno con la cita bíblica que viene a continuación. Tú, Nisi, con la primera y tú, D'Angelo, con la segunda. Contésteme esta pregunta. ¿Cómo iba a afectar a la turba la traición de Judas y cómo iba a ser malinterpretada por Pedro la mansedumbre de Jesús? Bueno, vayamos primero a Juan 18 y vamos a leer los versículos 7 al 10. Dicen así: Volvió pues a preguntarles: ¿A quién buscáis? Y ellos dijeron: A Jesús Nazareno. Es decir, después de que hubo esta glorificación, Jesús volvió y preguntó de nuevo: ¿A quién buscáis? Y ellos repitieron sus palabras originales: A Jesús Nazareno. Respondió Jesús: Os he dicho que yo soy. Pues si me buscáis a mí, dejad ir a estos, para que se cumpliese aquello que había dicho: De los que me diste, no perdí ninguno. Entonces Simón Pedro, que tenía una espada, la desenvainó e hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Y el siervo se llamaba Malco. Retrocediendo un poco al versículo 8, vemos la respuesta de Jesús: Os he dicho que yo soy, pues si me buscáis a mí, dejad ir a estos. Dice el don de profecía, la pluma inspirada, que con esta respuesta Jesús estaba tratando, aún en estos momentos tan difíciles para él estaba tratando de guardar a sus discípulos de la prueba, de la tentación. Estaba tratando de protegerlos de lo que ellos iban a presenciar, que iba a probar su fe tan duramente. Por eso dijo: Si me buscáis a mí, dejad ir a estos. Él no quería que ellos también sufrieran la misma violencia que él iba a sufrir. Cuánto amor demostró Jesús en ese momento, cuánta preocupación por otros, cuando cualquiera de nosotros estaría preocupado por sí mismo si uno se encontrara en una situación igual. Pero aquí vemos de nuevo el amor de Dios, que se preocupa antes por otros que por sí mismo. Para que se cumpliese aquello que había dicho, dice el versículo 9: De los que me diste, no perdí ninguno. Cada cosa que Jesús hizo aquí en la tierra, fuera durante su vida ministerial y especialmente durante sus últimos momentos, desde el Getsemaní hasta la crucifixión, todo fue en cumplimiento de las profecías que otros profetas habían dado del antiguo Israel y de sus propias palabras, al él saber lo que ya le iba a ocurrir al final de su vida. El versículo 10 dice así: Entonces Simón Pedro, que tenía una espada, la desenvainó e hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Y el siervo se llamaba Malco. Esto me recuerda el versículo de memoria de esta semana, donde Jesús está reprendiendo a Pedro por esta acción. Pedro, con toda la buena intención, quiso defender a Jesús, defender a su maestro de estos hombres, de esta turba que venía armada y con antorchas y linternas y soldados. Él quiso hacer lo que él entendía que era mejor en la situación, pero como él no había velado ni orado, sino que se le había pasado durmiendo, él no entendió que era necesario que todo esto aconteciera para que se pudiera cumplir la profecía. Y por eso hizo esta acción. Y era peligroso el hacer esto, porque podían interpretar entonces los judíos que Jesús y sus seguidores eran violentos.
que podrían causar una insurrección. Entonces, también por eso Jesús le dio esa reprensión. Así que recordemos, hermanos, que aunque nosotros tengamos toda la buena intención del mundo, siempre debemos someternos a la voluntad de Dios y buscarlo primero a Él en oración para ver cuál es su voluntad y no ser nosotros entonces impedimentos para que se cumpla esa voluntad. De Ángelo. Y entonces, ¿cómo es que Pedro malinterpretó la mansedumbre de Jesús? Bueno, leamos Lucas 22, 47 al 50. Dice así, mientras él aún hablaba, he aquí una turba, y el que se llamaba Judas, uno de los 12, iba delante de ellos, y se acercó a Jesús para besarle. Entonces Jesús le dijo, Judas, ¿con un beso entregas al Hijo del Hombre? Y viendo los que estaban con él lo que estaba por acontecer, le dijeron, Señor, ¿heriremos espada? Y uno de ellos hirió a un siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Pedro, ah, como leeremos en un ratito en la última cita del día miércoles, tenía un problema y era el problema de ser muy impulsivo y actuaba con impulsos. Y esto lo llevó a cometer un error que podría haber sido bien perjudicial para él. Porque si este Malco era el sirviente de el sumo sacerdote, y si Malco llegaba con una oreja menos, a Pedro no le iba a ir muy bien. Y gracias a Dios, Pedro falló y porque leí en el comentario bíblico que la espada de Pedro no era una espada larga, era una daga romana y él estaba lo más probable apuntándole al cráneo de Malco. Y Malco se movió y le cortó el oído. Am, si él lo hubiera matado a Marco, le va muy mal. Y lo más seguro que la obra de Dios que hizo Pedro no hubiera avanzado tanto como avanzó, porque hubiera sido impedida por ese solo acto de impulsividad. ¿Y quién era Malco? El siervo del sumo sacerdote. En otras palabras, mis hermanos, era meterse en problemas ahí con Caifás. Es interesante ver cómo se dieron los acontecimientos y las consecuencias que eso iba a tener por esa, digámoslo así, imprudencia de Pedro. Pedro, él había entendido mal, como dije el domingo, cuando estábamos comentando el versículo de memoria, había entendido mal aquella frase de Jesús o aquellas palabras cuando dijo, el que no tiene espada, cómprese una. Eh, Pedro dijo, ahí dijeron, aquí hay dos. Y el Señor dijo, basta, basta de este asunto. Estoy hablando en una forma eh, figurada por los conflictos que vienen, que es como estar preparados. Hermano, la única espada que el cristiano puede tener ahora es la espada del Espíritu, hermanos. Es la única. La única arma que usted y yo tenemos que tener es la espada del Espíritu. Pedro no había entendido bien cuando Jesús dijo, mira, al que te den una mejilla, dale la otra. Él no, eso no le había entrado en su mente. Y aquí el Señor lo reprende y le dice, así no es, Pedro. Lo que les dije no era literal. No tomes literal lo que ya dije. Y usted prueba de eso es que no ve a Pedro después ni a ningún discípulo que anduviera armado y peleándose allí con los opositores al mensaje, no. Ese fue un momento de mala interpretación a las palabras de Jesús que las había hablado figuradamente antes. Y no vamos a negar que Pedro tenía buenas intenciones, defender a su maestro,
defender a su Señor, hacer algo por su Señor. Pero mire que aún las buenas intenciones algunas veces pueden ser equivocadas. Y necesitamos, por lo tanto, asegurarnos de que aún las buenas intenciones que tengamos, Dios las apruebe. Porque en este caso, la buena intención de Pedro más bien afectaba la obra, echaba a perder el plan de redención. Lo que Pedro estaba haciendo era prácticamente impedir que avanzara el plan de redención. No entendía Pedro lo que estaba haciendo. Y por otro lado, pues también ahí se ve cómo estos discípulos andaban con su carácter. Vamos al don de profecía para ver cómo nos dice más. Nisi, por favor. Dice así: la turba se envalentonó al ver a Judas tocar la persona de aquel que había estado glorificado ante sus ojos tan poco tiempo antes. Se apoderó entonces de Jesús y procedió a atar aquellas preciosas manos que siempre se habían dedicado a hacer bien. Los discípulos habían pensado que su maestro no se dejaría prender, porque el mismo poder que había hecho caer como muertos a esos hombres podía dominarlos hasta que Jesús y sus compañeros escapasen. Se quedaron chasqueados e indignados al ver sacar las cuerdas para atar las manos de aquel a quien amaban. En su ira, Pedro sacó impulsivamente su espada y trató de defender a su maestro, pero no logró sino cortar una oreja del siervo del sumo sacerdote. Lo que me interesa de esta cita son las primeras líneas. La turba se envalentonó al ver a Judas tocar la persona de aquel que había estado glorificado ante sus ojos tan poco tiempo antes. Y entonces fue cuando se apoderaron de Jesús. Aquí podemos ver, hermanos, cuánta influencia tiene el testimonio. Nosotros que conocemos a Cristo, que sabemos acerca de su palabra, podemos ver que aquí Judas, quien también conocía a Cristo, era uno de los 12 discípulos, trató irreverentemente a Jesús, lo trató hipócritamente. Y de esa forma, esa sola acción envalentonó a la turba para que llevaran a cabo la maldad que vinieron a hacer. Es una advertencia para nosotros. Cuando nosotros tratamos irreverentemente los temas religiosos, cuando tratamos la Biblia irreverentemente, cuando hablamos de Dios o de Jesús o del Espíritu Santo irreverentemente, también nuestro ejemplo como siendo cristianos puede llevar a que otras personas que quizás no lo son, oigan eso y entiendan que, bueno, si los cristianos mismos dicen eso, si los cristianos mismos tratan a su misma religión y a su mismo Dios de esa forma, entonces no importa que yo haga esta cosa o que yo haga aquello. Entonces es para que nosotros recordemos eso y mantengamos eso en la mente. Cuánto efecto una sola acción, unas palabras pueden tener en las vidas de los demás, y que si nosotros no aprovechamos esas palabras y esa acción para reverenciar a nuestro Salvador y para servir a la humanidad, otros que no están comprometidos con Cristo pueden sentirse libres de hacer lo mismo y aún peor, porque están dominados por Satanás. Así que no seamos de ese equipo, aprovechemos cada situación para darle honra y gloria a nuestro Redentor, para honrar la Biblia, para seguir sus principios y de esa manera también honrar la palabra de Dios. Y aquí al final se nos dice que los discípulos de Jesús quedaron chasqueados y quedaron indignados al ver las cuerdas que ataban a Jesús. Ellos no entendían qué necesitaba ocurrir, aunque Jesús se lo había dicho tantas veces. No habían orado ni velado en el huerto de Getsemaní, en el monte de la transfiguración. También se habían quedado dormidos cuando deberían haber sido fortalecidos por las palabras de Moisés y de Elías hacia su Salvador acerca de estos últimos momentos. Así que ellos no entendieron y por eso se decepcionaron en este momento en vez de fortalecer a su maestro para que pudiera continuar con la prueba.
Así, en esa indignación fue que Pedro decidió entonces actuar por su propia voluntad y cortarle la oreja a Malco. Y por esa misma indignación fue que los discípulos luego también dejaron solos a su maestro, pensando, bueno, si él no se quiere salvar, nosotros sí salvaremos nuestras vidas. Así que de nuevo, vemos al elemento humano tratando de hacer el bien, pero siempre debemos someter lo que nuestros pensamientos a la sabiduría divina para ver si ese es el plan de Dios y no ser estorbos en su obra. Quisiera terminar, hermanos, diciéndoles que en Cristo nosotros tenemos todo el poder que necesitamos para vencer los defectos de carácter, como esto de ser impulsivos, como esto de a veces querer ser violentos, como Pedro lo fue. No sé si usted es una persona que como que es un fósforo, como dicen por ahí, tiene la mecha muy corta, que rápido explota, como la pólvora. Hermano, hermana, no sé, usted sabe muy bien cómo es, si es tranquilo, pasivo o explota y algunas veces es violento. Y usted sabe que eso no es lo que el Señor espera de nosotros porque Él quiere estampar su carácter en nuestra vida. Así que si es como Pedro, yo creo que usted puede hoy entender la reprensión de Jesús cuando dice así no es como debes actuar. Y hermanos, si le pedimos al Señor que nos cambie, que Él nos quite estos defectos de carácter, Él lo va a quitar. El Señor tiene poder para hacer eso. Y no solo tiene poder, mire usted, hoy lo vemos con su palabra cuando dice yo soy y caen al suelo, sino que también tiene poder con sus manos, porque allí Él agarró la oreja de Malco y se la puso y como que nada había pasado. Tuvieron una oportunidad esa turba de ver el gran poder de Cristo. Todos ahí miraron el gran poder que Cristo tenía. Como si esa oreja te quedó ahí, prácticamente te la cortaron y agarrar el Señor y ponerla. Y como que nada pasó. Cristo tiene poder en su palabra y en sus manos. Y Él tiene control de la situación. Ese es el mensaje de esperanza que nos da esto que le está pasando allí en el huerto cuando lo vienen a apresar. Gloria a Dios por Cristo, quien tiene todo esto y nos lo comparte. Así que hermanos, entreguémonos al Señor para que Él nos cambie. Y quiero también hacerle un llamado para que no vayamos nunca a entregar a Cristo. Mire que por una poca cosa Judas lo entregó. Por una poca cosa, 30 monedas de plata, el precio de un esclavo. Y ya con un beso, hipócritamente, a dar la señal a los demás, aunque yo ese es. Oh, mis hermanos, asegurémonos de amar tanto a Jesús que nunca lo entreguemos. Aseguremos de amarlo tanto que nunca lo entreguemos por una poca cosa, hermanos. Ni por poca ni por grande, que nunca lo entreguemos. Porque tristemente hay veces cuando por una poca cosa lo andamos entregando. Es decir, lo traicionamos, le damos la espalda, lo negamos por una poca cosa. A veces por cositas sencillas que no valen nada. A veces preferimos eso que a Cristo. Algunas veces lo traicionamos por el dinero. Algunas veces sabemos que el sábado no debemos trabajar, que el sábado es para descansarlo, es para dedicárselo a Dios. Pero algunas veces entregamos a Jesús por el trabajito y nos vamos a trabajar en sábado porque creemos que solo ese trabajo es el único que Dios nos puede dar. Creemos que solo ese trabajo es el único con el cual
yo le voy a dar de comer a mi familia. Se nos olvida que Dios, si perdiéramos ese trabajo por hacer su voluntad, Él nos puede dar otro y mejor. Ay, hermanos, ¿cuántos traicionan a Jesús por una poca cosa? ¿Cuántos por creer de que solo ese trabajito que tienen y no van a tener otro si lo pierden? Ahí van a transgredir los mandamientos, trabajando el sábado y de esa manera entregan a Jesús, traicionan a Jesús. Hermanos, el Señor nos ayude para que no seamos como Judas, que entregamos a Jesús por cosas pasajeras y materiales. No, hermanos, ni por cosas pequeñas, como dije, ni por grandes. Nunca lo entreguemos. Seamos leales, seamos fieles. Amémoslo, hermanos. Amémoslo hasta el fin. Y pidámosle al Señor que nos dé prudencia para vivir, para actuar. ¿Qué les parece si oramos por esas cosas hoy? Vamos a orar. Padre Santo y Soberano, le agradecemos porque aún en su arresto, en su manera de actuar, usted nos enseña muchas cosas. Y en la manera de actuar de Judas y Pedro, usted nos amonesta para que no hagamos eso. Oh Señor, le queremos suplicar que nos ayude a ser leales, fieles a usted y a nunca traicionarlo ni dejarlo. Y que por favor nos cambien nuestros defectos de carácter, que nos transforme para no ser violentos, ni tomar armas de este mundo, sino las armas de la palabra de Dios, que es la espada del Espíritu. Con esa arma debemos nosotros, Señor, andar. Y le rogamos que ante toda prueba, dolor o sufrimiento, dificultad que nos pase, nos acordemos de que si estamos con usted, usted tiene control de todo. Gracias por enseñarnos este día. Ayúdenos a aplicar estas enseñanzas a nuestra vida. Se lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. En tu nombre comenzamos esta escuela, oh Señor. Con fervor te suplicamos, seas nuestro